Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de TIC Formador. El tutorial de hoy sigue la serie que estoy dedicando a la certificación de Microsoft Excel Specialist. En esta ocasión vamos a conocer los tipos de datos con los que puede trabajar Excel. Dentro de la pestaña Inicio encontramos un grupo de comandos llamado Número. Este grupo contiene una serie de herramientas que nos permiten adaptar el contenido de una celda para mostrar los diferentes tipos de datos con los que podemos trabajar. El elemento más importante de este grupo de comandos es el menú desplegable que encontramos en la parte superior. En él podemos ver que aparece la palabra General. General es el tipo de datos que está asignado por defecto a todas las celdas de la hoja. Sin embargo, existen muchos otros que vamos a ver al desplegar este menú. En él aparecen tipos de datos como por ejemplo número, moneda, fecha y hora, texto o porcentaje, entre otros. Además de las opciones que muestra el menú desplegable, disponemos de una ventana de opciones avanzadas. Esta ventana aparece si en el menú desplegable hacemos clic sobre la última opción, Más opciones de número, o bien pulsamos en un pequeñísimo botón situado en la parte inferior derecha del grupo Número. Dentro de la ventana hay una lista similar a la que muestra el menú desplegable, pero al seleccionar uno de los tipos de valor, la parte derecha de la ventana nos muestra todavía más opciones de personalización. Utilizaremos este menú en alguna ocasión durante el tutorial. Bien, vamos a ir escribiendo los diferentes tipos de datos en sucesivas celdas, mientras explicamos cada uno de ellos, ¿os parece? Comenzamos con un dato de texto. Los datos de texto son muy utilizados en Excel, por ejemplo, para los títulos de las columnas y filas de una tabla, o para escribir información importante como nombres de empresas, códigos de producto, información de los contactos, etc. Selecciono con un clic izquierdo del ratón la celda B1, que corresponde a la intersección de la columna B con la fila 1 de nuestra hoja. Una vez seleccionada la celda, ya puedo escribir en ella. Voy a escribir una palabra, por ejemplo, mesa. A continuación, pulso Intro y el nuevo dato queda asignado a la celda B1. Lo primero que podemos observar es que Excel ha alineado de forma automática el texto a la parte izquierda de la celda. Esto es algo que ocurrirá siempre que escribimos un dato de texto, aunque podemos forzar una alineación concreta pulsando en los comandos que se encuentran en el grupo de alineación. Sin embargo, es importante recordar que de forma natural un texto se alinea a la izquierda. En cambio, el resto de datos que veremos, números, fechas, horas, porcentajes, se alinean de forma predeterminada a la derecha. Vamos ahora con un dato de tipo número. Escribiremos la cifra 14 en la celda B2 y pulsaremos Intro para asignar el valor a esta celda. Como veis, en esta ocasión, Excel ha determinado que el tipo de dato que acabamos de escribir es un número y lo ha alineado de forma predeterminada a la derecha. Así pues, podemos resumir que una columna de datos de texto quedará alineada por defecto a la izquierda. En cambio, una fila de datos numéricos quedará alineada por defecto a la derecha. Cuando escribimos un valor numérico, el formato de la celda queda establecido de forma predeterminada en general. Sin embargo, el tipo de dato número nos brinda más opciones de personalización de formato. Vamos a verlas. En primer lugar, puedo añadir o quitar decimales. Para ello, dispongo de dos botones en el grupo número. Debemos tener claro que mostrar
más o menos decimales en la celda no afecta realmente al valor que ésta contiene, sino que es una característica de formato, es decir, de apariencia. A la hora de operar con esa celda, Excel tendrá en cuenta el valor total de la misma, se muestren o no los decimales. Vamos a escribir ahora un valor un poco más alto, por ejemplo, 1.000.000. Ahora probaremos otro comando del grupo número llamado estilo millares. Este botón añadirá los puntos que habitualmente utilizamos para separar cada 3 cifras al escribir. De nuevo, debo advertiros que esta es una característica de formato, es decir, de apariencia. Los puntos no añaden ni quitan valor al contenido, sino que simplemente lo muestran de otra forma. Nosotros no debemos escribir manualmente los puntos a la hora de introducir valores numéricos. Si lo hacemos, Excel pensará que son textos. Si queremos que un valor muestre los puntos, deberemos utilizar el comando estilo millares. Bien, hasta ahora hemos visto dos tipos de datos, texto y número. Cuando los escribimos en una celda, Excel nos ayuda determinando automáticamente el tipo de dato que acabamos de escribir. Sin embargo, antes de seguir viendo más tipos de datos, voy a plantearos una situación curiosa. ¿Qué ocurre si quiero escribir un código postal? Digamos, por ejemplo, 08080 de Barcelona. Voy a introducirlo en una celda. Ahí lo tenemos. Pulsamos Intro y vaya, ¿qué ha pasado? Pues muy fácil. Hemos escrito una serie de cifras en una celda y Excel ha pensado que intentábamos introducir un valor numérico y ha tomado la iniciativa de dos formas. La primera, que ya conocemos, es alinear el dato a la derecha, como hace con todos los datos que no son texto. La segunda, y esta es la importante, ha eliminado el primer cero del código, ya que en un valor numérico los ceros de la izquierda no tienen ningún sentido. Pero claro, en un código postal, si eliminamos el cero de la izquierda, estamos perdiendo parte de la información y eso no nos interesa. Podemos decir entonces que a pesar de que Excel ha corregido nuestro dato con la mejor de las intenciones, el resultado no es el que nosotros queremos. Ocurriría lo mismo si, por ejemplo, escribimos un número de teléfono con un prefijo internacional. En el caso de España se utiliza el 0034. De hecho, si lo pensamos detenidamente, tanto un número de teléfono como un código postal no son datos con los que vayamos a realizar operaciones matemáticas precisamente. No vamos a sumar códigos postales, ni vamos a multiplicar un número de teléfono por 7. Ocurrirá lo mismo con un número de socio, con un código de producto o con un número de albarán o de factura. En Excel consideraremos estos datos como texto. Los datos de texto, sean letras, números o símbolos, se mantienen en la celda tal como los escribimos, porque Excel no intenta corregir errores en ellos. Para evitar que Excel asigne automáticamente formato de número a estos valores, lo que haremos será forzar la asignación de texto a la celda. Realizaremos la asignación antes de escribir los datos en las celdas. Para ello, seleccionamos la celda o el grupo de celdas en las que tenemos pensado escribir y a continuación desplegaremos el menú con los tipos de datos que tenemos disponibles y seleccionaremos el tipo de datos de texto. Una vez asignado el tipo de datos de texto, ya podemos escribir sin miedo a que Excel modifique los datos. Observaremos además que a pesar de tratarse de cifras, Excel alineará los valores a la izquierda, ya que para él ahora son textos. El siguiente dato que vamos a ver es el de moneda. De forma similar al estilo millares, que añade puntos al valor que escribimos, el estilo moneda añade el símbolo de la moneda al valor que introducimos en una celda. Además, le añade por defecto dos decimales,
porque en el caso de los euros, por ejemplo, acostumbramos a usar dos decimales para mostrar los céntimos. Cuando asignamos un tipo de moneda, Excel le añade por defecto el símbolo del euro. Esto es así porque el formato de moneda, sin más, va a buscar el tipo de moneda que tenemos asignado en la configuración regional de Windows. Hay que tener cuidado con esto, porque si enviamos el libro a un cliente de Estados Unidos, por ejemplo, seguramente su ordenador estará configurado para mostrar como símbolo de moneda el dólar. Así que los valores de moneda que se muestren en su Excel aparecerán con el símbolo de dólar. Evidentemente, si enviamos a un cliente de Estados Unidos una lista de nuestros productos con su valor en euros y a nuestro cliente se le muestran en dólares, la estamos liando parda. Para evitar este problema, Excel nos permite especificar el tipo de moneda que queremos asignar al valor. Esta opción no se encuentra directamente disponible en el menú desplegable, así que vamos a tener que buscarla en la ventana de opciones avanzadas. Desplegamos el menú y seleccionamos Más formatos de número. Ahora, en la lista de tipos de datos, seleccionamos moneda. Como podéis ver, en la parte derecha aparecen varias opciones. En primer lugar, tenemos un apartado llamado Muestra, que nos enseña cómo va a quedar el valor de la celda con las opciones seleccionadas. Así, no tenemos que aceptar para ver los cambios. En segundo lugar, podemos definir la cantidad de decimales que queremos mostrar. Lo normal es mostrar 2 decimales, pero hay productos y servicios que acostumbran a mostrar 3, porque se compran en grandes cantidades y en estas ocasiones el tercer decimal es importante para calcular el coste del producto o servicio. Por ejemplo, quizá habréis visto 3 decimales en el precio de los combustibles al llegar a una gasolinera y también, por ejemplo, en la tarifación telefónica. El último elemento que podemos asignar es el símbolo de moneda. Cuando asignamos un símbolo de moneda a un valor, este no va a depender de la configuración de Windows y se va a mostrar siempre igual, independientemente de quién abra el libro. Como podéis ver, cuando despliego el tipo de moneda me aparecen un montón de posibilidades. Tenemos monedas de todos los países del mundo. Además, para las monedas más utilizadas, como el euro o el dólar, tenemos variantes para cada país. Esto es porque cada país tiene su propia manera de mostrar el símbolo de moneda. Por ejemplo, en algunos países el símbolo se muestra antes de la cifra. En cambio, en otros países se muestra al final. En el caso del euro, si no queremos perdernos en las opciones de cada país, lo tenemos muy fácil. Disponemos de 2 opciones que no tienen ningún país definido y simplemente nos permiten decidir si queremos ver el símbolo delante o detrás de la cifra. Estas 2 son las opciones más utilizadas y las que os recomiendo que uséis al dar formato de moneda a vuestros precios. Existe otro tipo de datos que añade el símbolo del euro a nuestros valores. Se trata del formato de contabilidad. Este formato no es el mismo que el de moneda y presenta algunas características específicas. En primer lugar, las cifras están ligeramente separadas del borde derecho en comparación con las monedas. En segundo lugar, las cifras negativas se muestran con el símbolo menos separado del valor. En tercer lugar, cuando una celda contiene el valor 0, este se sustituye por un guión. El formato de contabilidad cuenta con un icono propio en el grupo de número. Hay que ir con cuidado de no confundirlo con el formato de moneda. A pesar de que muestra un icono de billetes y monedas, este botón aplica formato de contabilidad. Si en un ejercicio nos piden que apliquemos formato de moneda a un valor y utilizamos el formato de contabilidad, el ejercicio estará mal. Vamos ahora con otro tipo de dato. En este caso vamos a escribir una fecha. Por ejemplo, el 21 de septiembre de 2020.
El formato de fecha estándar en Excel tiene las siguientes características. En primer lugar, el orden de elementos de una fecha en español es día, mes y año. En segundo lugar, para separar estos elementos, utilizamos una barra. En tercer lugar, cuando el día o el mes constan de una sola cifra, como es el caso de septiembre, añadiremos un 0 delante del 9. En cuarto lugar, podemos ver que se alinea a la derecha, como los números. En el menú de tipo de datos, encontramos dos tipos de fecha. La primera es fecha corta, y es la que hemos utilizado en nuestro ejemplo. Sin embargo, podemos cambiar la apariencia de la fecha de forma que se muestre en un formato más largo. Para ello, utilizamos la opción de fecha larga. Al usarlo, Excel cambia la apariencia de la fecha para mostrarla en un formato muy diferente. Sin embargo, el dato que guarda la celda sigue siendo el mismo, como podemos ver en la barra de fórmulas. Es más, voy a contaros un pequeño secreto. En realidad, para Excel, las fechas son números. Sí, tal como os lo cuento. Para Excel, una fecha es en realidad un valor numérico que representa la cantidad de días que han pasado desde el 1 de enero del año 1900. Tal cual. Vamos a hacer una prueba. ¿Recordáis la cifra 14 que hemos escrito antes? Vamos a aprovecharla. Selecciono la celda y cambio el tipo de dato a fecha. ¿Qué os parece? Ahora el 14 se ha convertido en 14 de enero de 1900. De la misma manera, si cambio el formato de esta celda de fecha a número, el resultado es la cantidad de días pasados desde el 1 de enero de 1900. El hecho de que para Excel las fechas sean en realidad valores numéricos es muy útil. Esto nos permite, por ejemplo, restarle o sumarle días a una fecha, o calcular la cantidad de días que han pasado entre dos fechas, o los que faltan, por ejemplo, para que nos den las vacaciones. El siguiente tipo de datos que veremos es el de hora. Los valores de hora se muestran en horas, minutos y segundos, y cada valor se separa del siguiente por 2 puntos. Por ejemplo, las 11:35 de la mañana se mostraría con un 11, 2 puntos, un 35, otros 2 puntos, y finalmente los segundos, que en este caso serían 2 ceros, porque no he dicho nada, he dicho simplemente las 11:35. El último tipo de datos que veremos hoy es el de porcentaje. Este formato se aplica automáticamente cada vez que escribo un valor numérico seguido del símbolo de porcentaje, que se encuentra sobre el número 5 de nuestro teclado. Al igual que el formato de número, podemos añadir o quitar decimales o utilizar el estilo de millares. Y de la misma manera que los valores numéricos, el porcentaje se alinea a la derecha. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre, estoy a vuestra disposición para cualquier duda que pueda surgiros. No olvidéis darle like al vídeo y suscribiros a mi canal de TIC Formador si queréis conocer más sobre ofimática y productividad. ¡Saludos!